Saludos a todos, bienvenidos. En esta ocasión veremos un ejemplo sobre el momento de un par. El problema dice, determine la magnitud requerida de la fuerza F si el momento de par resultante sobre el marco es de 200 libras por pie en el sentido de las manecillas del reloj. Inicialmente nuestro problema nos pide encontrar el valor de la fuerza F si la fuerza resultante, es decir, la suma de los momentos de los pares de fuerzas, es igual a 200 libras por pie. Tomando en cuenta esto, debemos de hacer una sumatoria entre los pares de fuerza, tomando el par de 150 y el par de la fuerza F. Por lo tanto, sumamos el momento de 150 más el momento de la fuerza F, y este tiene que ser igual a 200 libras. Como nos indica que es en sentido de las manecillas del reloj, colocamos un signo menos, ya que sería un momento negativo. Para comenzar a resolverlo, vamos a comenzar a analizar cada uno de los pares de las fuerzas, iniciando con el par de la fuerza de 150, y a este vector lo voy a nombrar A. Ya teniendo este vector, entonces tengo que encontrar la distancia perpendicular entre las dos fuerzas. Por lo tanto, podría apoyarme sobre el análisis de un triángulo rectángulo de una forma geométrica, o bien realizando la descomposición de uno de los vectores y de esta manera encontrar la distancia perpendicular para cada una de las componentes. En este ejemplo voy a realizar la descomposición de esta fuerza nombrada como A, y cada uno de sus componentes quedaría de la siguiente manera. La componente en X quedaría en el sentido positivo y la componente en Y quedaría en el sentido negativo. Por lo tanto, para encontrar el valor de las componentes de la fuerza de 150, se va a analizar este triángulo rectángulo formado por el ángulo de 30. Recordemos que para encontrar el valor del cateto adyacente, que en este caso es AX, vamos a utilizar la función coseno. Por lo tanto, decimos que el coseno de 30 es igual al cateto adyacente, que corresponde a AX, sobre la hipotenusa, que es 150. Realizando un pequeño despeje, tenemos que AX es igual a 150 por el coseno de 30. Realizando esta operación, tenemos el valor de AX igual a 129.9 libras. De la misma manera, analizamos y encontramos el valor de la componente en Y, que en este caso es el cateto opuesto. Por lo tanto, utilizamos la función seno, en donde decimos que el seno del ángulo de 30 es igual al cateto opuesto, que en este caso es AY, sobre la hipotenusa, que tiene un valor de 150. Realizando un despeje, tenemos que la componente de A en Y sería igual a 150 por el seno de 30. Realizando esta operación, tenemos que AY tiene un valor de 75 libras. Una vez que tenemos cada una de las componentes de la fuerza de 150, es fácil encontrar la distancia perpendicular con respecto al punto de la línea de acción de la fuerza de 150 opuesta. De esta manera podemos encontrar el momento para AX y el momento para AY y realizar la sumatoria de estos dos momentos, que es equivalente al momento de la fuerza de 150. Por lo tanto, analizamos el sentido de giro de cada una de estas fuerzas con respecto a este punto, en donde observamos que si aplicamos la fuerza AX en el sentido positivo con respecto a este punto de sujeción, este provocaría una rotación en sentido de las manecillas del reloj de esta manera. Por lo tanto, este momento es negativo. De la misma manera, analizando el sentido para la fuerza de la componente AY con este punto de sujeción, este provocaría un giro en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, nuevamente el momento para la fuerza AY es negativo. Una vez que sabemos esto, podemos realizar el producto de la fuerza por la distancia para cada una de las componentes de la fuerza. Por lo tanto, tendríamos la fuerza de AX, que es 129.9 por la distancia. Tenemos esta distancia perpendicular a este punto, equivalente a 4 pies. Por lo tanto, multiplicamos por 4. Menos el momento de la fuerza AY. En este caso, AY tiene un valor de 75 multiplicado por la distancia perpendicular, que en este caso nuevamente son 4 pies. Por lo tanto, colocamos 75 por 4. Realizando cada uno de estos productos, tenemos el resultado de menos 519.6 para el momento de la fuerza AX y menos 300 para el momento de la fuerza AY. Por lo tanto, ahora el resultado para el momento del par de 150 es igual a menos 819.6 libras por pie, tomando en cuenta las unidades de medida. Bien, ahora ya tenemos el momento del par de fuerzas de 150 y ahora tenemos que encontrar el momento del par de las fuerzas F. Por lo tanto, realizando el mismo análisis que realizamos con la fuerza de 150, tomamos alguna de estas dos fuerzas y la descomponemos. Si tomamos esta fuerza y la descomponemos en cada una de sus componentes, la componente de la fuerza en X y la componente de la fuerza
en Y. Y ahora vamos a encontrar cada una de las componentes analizando este triángulo rectángulo que es equivalente a este triángulo interno que tenemos con dimensiones 3, 4 y 5. Por lo tanto, utilizando la función coseno, podemos decir que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que equivale a 3, sobre la hipotenusa, que es igual a 5. De esta manera tendríamos el coseno, y como podemos realizar una relación con el triángulo rectángulo más grande, de la misma manera podemos decir que el cateto adyacente es fx sobre la hipotenusa, que es f. Ya que tenemos esta relación o esta igualdad, podemos realizar un pequeño despeje en donde tenemos que la componente de la fuerza en x es igual a la fuerza multiplicada por 3/5. De forma similar, ahora vamos a encontrar la componente de la fuerza en y utilizando la función seno. Sabemos que el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, podemos decir que el seno del ángulo es igual a 4 sobre 5, ya que 4 es el opuesto y 5 es la hipotenusa. Tomando la relación con el triángulo más grande, también tenemos que el cateto opuesto es la componente de la fuerza en y sobre la hipotenusa, que es f. De tal manera que tenemos esta relación. Ya que tenemos esta igualdad, podemos despejar la componente de la fuerza en y, quedando la fuerza multiplicada por 4/5. De esta manera ya tenemos cada una de las componentes de la fuerza F, y ahora podemos realizar un análisis para obtener la sumatoria de los momentos, que es equivalente a tener el momento de la fuerza F con respecto a este punto. Observamos que la componente de la fuerza F en X con respecto a este punto de sujeción provoca un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, colocamos un signo positivo a este momento. De la misma manera, haciendo un análisis para la fuerza de la componente en Y con respecto a este punto de sujeción, observamos que también genera un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, también colocamos un signo positivo. Ahora, encontrando cada uno de los momentos para cada una de las componentes de esta fuerza, tenemos la fuerza de la componente en X, que es F por 3/5, lo cual tenemos aquí, multiplicado por la distancia. En este caso, la distancia perpendicular a este punto es 2 pies. Y de la misma manera obtenemos el momento de la fuerza de la componente en Y. Tenemos la fuerza, que es F por 4/5, y la distancia perpendicular, que justamente es una distancia de 2 pies. Por lo tanto, lo multiplicamos por 2. Ya teniendo esto, realizando las operaciones correspondientes, factorizando la fuerza F, tendríamos el resultado de 6/5 más 8/5. Realizando esta operación, tenemos un momento para el par de fuerzas F igual a F por 14/5 libras por pie. Bien, hasta aquí ya tenemos el resultado de cada uno de estos momentos. Ahora podemos realizar la sumatoria del par de momentos de las fuerzas de 150 y la fuerza F, lo cual quedaría de la siguiente manera. Primero, tomando el par de momentos de la fuerza de 150, que equivale a menos 819.6 libras pie, más el momento del par de fuerzas en F, que corresponde a F por 14/5. Y esto es igual a 200 libras pie. Recordando que las unidades de medida para cada uno de estos momentos corresponde también a libras pie. Ya realizado esto, simplemente vamos a realizar algunas operaciones correspondientes a esta parte de la igualdad, en donde vamos a despejar a F. Primero tenemos menos 819.6, lo cual sumamos en ambos lados de la igualdad, teniendo el siguiente resultado. De la misma manera, ahora vamos a despejar a F, en donde 5 está dividiendo, y multiplicamos en ambos lados de la igualdad, quedaría multiplicando, y 14 quedaría dividiendo. Realizando esta operación, tenemos un resultado de 619.6 multiplicado por 5 entre 14. Finalmente, realizando esta operación, tenemos un resultado correspondiente para la fuerza F igual a 221.28 libras. Y este es el resultado para la solución de nuestro problema. Bien, por este video ha sido todo. Hasta luego. ¿Verdad?